Welcome everyone, my name is Alex. I'm going to be your host for this morning. And I want to introduce you our first speaker of the day, someone that comes from an extensive background with 50 plus years in the industry, working in places like Huawei, like Nuisance Communications, early on in some microsystems, I believe. He's an expert. He was running speech recognition and virtual assistants in some of these companies. And currently he's the product manager for Motorola. And he's going to talk about the next big thing for smartphones, which is the mods and the Lenovo Moto Mods Developer Program. Please, big applause to Joaquin Domenech. Muchas gracias. Muchas gracias por venir, eso lo primero. Creo que somos todos españoles, ¿os parece? Vamos a hacer la charla en español. Me gustaría que interrumpáis cuando queráis, que sea una charla lo más interactiva posible, ya que somos un grupo pequeño de gente, y que podamos sacar de aquí lo máximo posible. Lo primero que me gustaría ver, si podemos ver las slides. Me gustaría ver con vosotros dos puntos clave. Uno es cuál ha sido la evolución de los smartphones y cuáles son las últimas innovaciones que hemos incorporado en el mundo smartphone para cambiar por completo la forma de cómo los usuarios están utilizando sus teléfonos hoy en día. Y el segundo punto, que me parece el más interesante, es cómo los emprendedores o las empresas pueden beneficiarse de este programa para trabajar con Lenovo y poder también hacer negocios con nosotros, es decir, poder diseñar Moto Mods, que ahora veremos lo que es. Si vemos la evolución, un gráfico bastante simplificado de la evolución de los teléfonos móviles en su corta historia, vemos que en 2007 se produce un punto de inflexión, tenemos que Apple lanza su iPhone, poco después aparece la respuesta de Android y a partir de ahí han pasado ya cerca de 10 años. En estos 10 años me gustaría preguntaros también, si alguien quiere intervenir, ¿qué creéis que ha sido la mayor innovación en los smartphones en estos 10 años? Porque desde mi punto de vista ha habido muchos cambios, ha habido pantallas más grandes, hemos pasado de procesadores quad-core a procesadores octa-core, hemos pasado de cámaras de poca resolución a cámaras de mucha resolución, hemos pasado de teléfonos grandes a teléfonos pequeños, pero una innovación realmente disruptiva, como fue la que ocurrió en 2007, ¿ha vuelto a ocurrir? Yo pienso que no. No sé si alguien de vosotros tiene alguna idea de una innovación realmente disruptiva que haya cambiado el mercado de los teléfonos, como lo hizo en 2007 en su día el nacimiento de los smartphones. Pues eso es lo que queremos presentar hoy. Lo que queremos presentar es cómo Lenovo Moto ha presentado su nueva gama de smartphones premium. Son estos dos dispositivos. Es la familia Moto Z. Moto Z, que es el teléfono más delgado del mercado, y el Moto Z Play. Y como veis, hay cosas nuevas en estos smartphones. Como veis, hay unos pines en la parte trasera. Aquí lo veréis. Y esto nos va a servir para convertir estos smartphones en dispositivos modulares. De manera que con esos módulos vamos a permitir a los usuarios extender la funcionalidad de los teléfonos para usos que hasta ahora no habíamos visto o que hasta ahora no podíamos haber imaginado o que podremos desarrollar nuevos usos que hoy mismo no conocemos. Todo esto me gustaría resumirlo en un vídeo que lo resume en un minuto muy bien. Vamos a ver el vídeo. Smartphones. Big. Game changing. OMG. Yeah, so do we. Now, fast forward to 2016. And the biggest idea ever was followed by not a whole lot. The camera got a little better. The headphone jack moved. Rose gold is a color, not an idea. It's time to snap out of it, people. Stop accepting same and start demanding different. Because different puts a JBL speaker on a phone. Different puts a 70-inch screen on a wall. Different lasts longer, breaks less, and zooms farther. Different changes again and again and again. That's what Moto mods on the new Moto Z are designed to do. Did Moto mods make the new Moto Z unquestionably the smartest smartphone yet? You tell us.
Get excited again, world. Moto is here. Hello, Moto. The new Moto Z with mods. Bueno, pues este vídeo cuenta muy brevemente, de una forma un poco más graciosa, ese estancamiento que ha habido en la industria de smartphones desde 2007, y lo que queremos es introducir este nuevo concepto de teléfono modular y poder extender esas funcionalidades. En el lanzamiento de Moto Z, que ha sido ya hace el mes pasado, se lanzaron esta nueva familia de móviles, hemos lanzado algunos motomods, como son el proyector, los altavoces JBL, batería, y para mí, el que más me gusta es este que vamos a ver ahora, que es una cámara Hasselblad. Es la primera vez que los consumidores, los usuarios, porque sabéis que Hasselblad es una marca, no sé si estáis familiarizados con el mundo de la fotografía, Hasselblad es una marca de fotografía profesional. Hasta ahora esta marca nunca había estado disponible a usuarios finales. Y ahora lo está así de sencillo. Tenemos un módulo de cámara Hasselblad, tenemos un Moto Z, y ya podemos disfrutar de una cámara Hasselblad con zoom óptico, como si tuviéramos una reflex en nuestras manos. Podéis ver cómo, bueno, desde aquí va a ser complicado enseñaros cómo funciona el zoom óptico. Pero puedo hacer una foto desde aquí a los compañeros que están a 20 metros. Bueno, pues esto es una de las ideas que hemos desarrollado con Hasselblad. Hemos desarrollado muchas otras, como por ejemplo el módulo JBL. No sé si estáis familiarizados ya con estos módulos, os estoy contando cosas que ya conocéis. Pero por ejemplo, podemos estar escuchando música en nuestro smartphone, aquí en un sitio abierto muy complicado, y esto es otra de las grandes cosas de los módulos. No requieren ninguna configuración, no requieren ningún conocimiento. Esta interfaz es así de simple como acercar el módulo, magnéticamente se acopla y se pone a sonar ya por el altavoz JBL. No necesitamos hacer absolutamente nada más. Es completamente plug and play. Ahora podría desacoplarlo y continuaría funcionando con el teléfono. Y aquí se nos abre un mundo de posibilidades. Se nos abre un mundo de posibilidades porque esta interfaz es completamente abierto. Estos son los módulos que hemos visto, que hemos tenido en el lanzamiento. El proyector, aquí no tenemos un entorno adecuado para poder probarlo porque hay mucha luz, pero esto es otra de las grandes maravillas, ¿no? Tener un proyector que simplemente lo acoplamos a nuestro teléfono y el fin de semana o cuando queráis podamos proyectar 70 pulgadas en una pared o en un techo y ver películas de Netflix o de nuestras suscripciones que tengamos, o simplemente ver las fotos que hemos hecho, pues eso es una maravilla. Si yo saco mi teléfono así, solamente tengo que acoplarlo, encenderlo y ponerme a proyectar. Nada más. Así de sencillo. No hay más que apretar un botón. Estos son los módulos que hemos lanzado con la familia Motomos. También tenemos Power Packs para ampliar la vida del teléfono. Pero lo más interesante de todo esto, que es lo que verdaderamente venimos a contar aquí, es que esto no es una plataforma propietaria. Esto es una interfaz totalmente abierta. ¿Qué significa esto? Que Lenovo pone a disposición de los desarrolladores, de las empresas, de las startups, un Motomod Development Kit. De manera que cualquiera, esto está abierto, los límites están en la imaginación que tengan las empresas de qué quieren desarrollar. Y ahora me gustaría poner otro vídeo muy corto para que veáis el concepto de cómo queremos trabajar en forma de partners con empresas que quieran desarrollar Motomods. Y si queréis, si podemos poner el segundo vídeo, pues... The Motorola Mod Development Kit is how you take your project and can implement it and bring your product to market faster. So this was our first experience working with Moto Mods. When we heard it announced, it was really, I thought, just some accessories that snapped on the back of the phone to add cool functionality. But when we started reading about it on the development portal, we realized there were a lot of different interfaces that are available from the phone out into the mods. The MDK is a great platform for being able to very quickly be able to take
any sensor and be able to very quickly get it wired in and talking all the way through to the Android stack. The Moto Mod Development Kit lets you build any Moto mod without the complexities of finding your microprocessor, finding your high-speed bridge. The reference Moto Mod gives you all of those by default, as well as a battery and charging circuitry. So you can use that as your baseline for the project and focus just on what you want to produce, as opposed to having to create an entire Moto mod yourself. So when you purchase the MDK, you'll get what we call the reference Moto Mod. This contains the Moto Mod's microprocessor, the MUC as we call it, as well as the Moto high-speed bridge, a battery and a charging circuit, so you could actually use this remotely, as well as debug and data interfaces. And then finally, we have a second data interface that could also be used for MyDP or Mobility DisplayPort, so you can run graphics out there. We have a breadboard or a perforated board, so you can take your project and solder right to it. Pins are exposed, power rails are exposed, test points and solder points, as well as one of my favorites, a Raspberry Pi hat adapter. This board lets you take Pi hats that exist, there's hundreds in the market already, and just write some firmware for them. We currently have 4 personality cards, an audio personality card, battery and charging is very common, display, that's one of our more complex ones, and our raw sensor interface. From a hardware standpoint, you'll need a Moto Z, that is a requirement. You'll need a USB Type-C cable and a computer running Linux. That is, to start, really it. The reason we chose the mod was mainly due to we were trying to solve, a real consumer problem. How people have tens or hundreds of gigabytes of music, movies, and documents, and it's kind of unwieldy to manage it. So we thought it'd be a great idea to create a mod that is a digital storage hub as a way to be able to take all the content that you create and to manage it in a way that's very simple yet elegant. We call it the camp mod because its purpose is to help like a group of friends who go camping. They go out, and they all have this mod and they can keep track of each other, and to save their battery they can use a walkie-talkie feature, so they'll still be able to send each other their GPS locations, but they're not using their modem. They're just purely on a walkie-talkie. Yeah, it's a real pain when you're like out of cell range. The mod is more for being able to download an offline map and then being able to navigate and place other people in your party off-grid. The best way to start would be to go to developer.motorola.com, download Android Studio 2.0, and you'll need to download the ModLib SDK to interact directly with Moto mods to get their status, to get their state from the system. There is the MDK utility, which is an application that makes it easy to switch back and forth between the developer mode and the example mode. Each of the personality cards has an associated application, so you can test various functionality. We had this high-level idea, and we figured out what personality cards would suit our needs. We basically took the blank personality card and went ahead and wired up to the perforated board and then wired it down to the test point so that we can actually talk to it. Beyond simply phone tools, we use OpenOCD and GDB as our debugger tools. So to flash your firmware, you can either use the MDK utility and flash firmware files directly from there, or using OpenOCD, you can flash it directly to your reference Moto mod. We've made a point to use as many existing Android interfaces, APIs, and behaviors as possible. That means every application gets mirroring by default. So if you're using standard Android interfaces, it just works. No changes needed by third parties. But where those don't work, or you want some custom behavior, we have both USB interfaces and an interface we call Mod Raw. The raw interface is just an unstructured pipe that you can use however you like. Once you have a final project and everything is done and ready, you will submit your designs for self-certification. And at that point, once you're certified, we will host your firmware for you to provide automatic downloads, as well as providing a place on the Motorola store for you to sell your Moto mod, making it simpler for you to build your own. Bueno,
no nos queda mucho tiempo, me dicen que queda un minuto. La esencia que queríamos transmitir con este vídeo es que para desarrollar esto, para desarrollar un motomod, no hace falta una gran multinacional detrás, no hace falta una gran empresa detrás, no hace falta una gran marca detrás, sino simplemente una gran idea y gente, ya lo habéis visto en el vídeo, como nosotros, que se pone las pilas, gente que sepa un poco de electricidad, un poco de programación y pueda desarrollar ese motomod. Luego Motorola proporciona todas las herramientas necesarias para ese desarrollo y se busca una forma de comercialización y la empresa, por supuesto, ganará dinero con el desarrollo de ese motomod una vez salga al mercado. Con lo cual es una oportunidad para todos vosotros también de colaborar en vuestras ideas, si a alguien se le ocurre alguna y la quiero contar, pero no sé si le vamos a tener tiempo. We don't have time because we're really tight on schedule, but please, big applause for Joaquin. Thank you very much, Joaquin.